Tartana, que es un equipo de gente, de personas, que estamos aquí para crear, para hacer cosas, intentamos lo más novedosas posibles, dentro del mundo nuestro, que es el mundo del títere, el mundo del espectáculo, el mundo del teatro. Y yo creo que esa es la base de esto, de todo lo que hemos creado, ¿no? La base de la Tartana es la gente. La energía ya no tiene nada que ver con lo que era hace décadas, pero te encuentras esa madurez y te encuentras esa sabiduría. Entonces, para mí, pues, que Tartana cumpla 40 años es un referente para nosotros y que es parte del teatro español, de la historia del teatro español del siglo XX y ya del siglo XXI también. Lo de cumplir 40 años demuestra una cosa muy, muy bonita, y es que has estado 40 años haciendo teatro, lo cual ya es un logro impresionante. En nuestro país, en España y en este momento es muy complicado. O sea, hemos visto en los años que llevamos de esta crisis ya tan larga, hemos visto cerrar compañías señeras, tanto de teatro de adultos como de teatro infantil. Hemos visto cerrar, entonces a mí me parece un prodigio. Cumplir 40 es una heroicidad, es un premio a la resistencia activa y pasiva. Y empezamos en el Retiro por un motivo, porque Tartana fue uno de los pioneros del teatro de calle en Madrid y uno de los pioneros de los grupos que empezaron a trabajar en el Retiro, porque hemos recuperado aquella que se fundó en mayo de 1977 con un espectáculo de aquella época. Algunos de los componentes que están hoy con nosotros son fundadores de aquella Tartana, que ellos mismos se consideran en algunos casos como discípulos del gran marionetista español Paco Peralta. Nosotros éramos unos jóvenes, estudiantes todavía, y a partir de nuestro maestro Paco Peralta nos fue metiendo en la cabeza esa perfección de las cosas, del movimiento, del cómo manipular de alguna forma los muñecos para que puedan tener vida. Él nos hablaba que el arte no es solamente lo que se hace, sino la manera de mirar, y que es fundamental. El arte es como uno mira. Y con esa idea también, o sea, que de la marioneta, que era de escultura en movimiento. Claro, ellos descubrieron los títeres ahí en ese ambiente del colegio, que salíamos, hacíamos funciones. Y el primer día que entré en clase de él, en su clase, que tenía las marionetas, estaba preparando una exposición, para mí fue muy claro que eso me apasionaba. Y además la primera clase fue maravillosa, ¿no? La Tartana hubo un momento que se decidió por hacer un espectáculo, que fue Polichinela. Estrenamos en el mes de noviembre en el Retiro, en el Teatrito del Retiro, que al mismo tiempo fue curioso porque como se nos quedaba un poquito corto, porque era un espectáculo de media hora, pues yo en zancos, otro con un cabezón, otro de músico, pues hicimos una especie de pasacalles, que fue uno de los primeros momentos a partir del que empezaron a surgir pues diferentes espectáculos también de calle. Éramos todos como hermanos pequeños o hijos del teatro independiente. Nosotros nos mirábamos en el teatro independiente, pero ya no éramos propiamente el teatro independiente. Evidentemente atesorábamos un discurso ideológico, pero ya no estábamos tan ideologizados como el teatro independiente, sino que estábamos buscando una suerte de ruptura con
un teatro que se había hecho hasta entonces, casi abriendo las puertas a corrientes que no solamente en España, sino en general en Europa, pues luego se han ido generalizando. En suma, el movimiento del teatro independiente podríamos decir que es un movimiento que se gestiona de un modo democrático y cooperativo en su interior, que tiene un afán absolutamente descentralizador y popular en el sentido de abrir las bases, digamos, de gente que pueda acceder al teatro, y que tiene una fuerte componente también estética, o sea, de búsquedas de nuevos lenguajes. Tartana pertenece a un movimiento, digamos, de línea estética diferente al que proceden los grupos de teatro independiente. La Tartana es uno de los grupos pioneros, por ejemplo, aquí en trabajar dos cuestiones básicas, me parece. El mundo del teatro, no ya de la marioneta solo, sino del objeto. Y luego, pues yo creo que tienen una fuerte influencia del tercer teatro de Eugenio Barba. Estamos justo en el momento de la transición, estamos en un momento muy gris, todo era gris, no solamente los grises de la policía, sino el mundo era gris, era muy poco libertario, muy poco, con pocas posibilidades de futuro, y entonces de repente que unos jóvenes aparecieran por una calle con unos zancos, tocando música, con unos muñecos grandes, tal, bueno, la gente alucinaba, lo que se dice alucinaba. En ese momento había como una gran explosión del teatro de calle. Entonces empezaba a ir al Retiro y a actuar allí en la calle, porque hasta entonces no había nadie en el Retiro. Lo más importante en aquel momento es actuar, ¿entiendes? Entonces, claro, si estás esperando a actuar en teatros, pues a veces hasta que te contratan o te sale un bolo, pues entonces ¿qué haces? Pues claro, nosotros trabajamos en la calle todas las semanas, todos los fines de semana, estábamos en el Retiro o estábamos en otro sitio. Si no teníamos, si no nos pagaban, pues pasábamos la gorra y estamos probando y experimentando cosas. En la calle hay una cosa muy importante, que es el crear un espacio mucho mayor, ya que el espacio de la calle es mucho mayor también. Entonces, al no tener limitaciones, esas limitaciones las puedes utilizar tú. Señoras, señores, ladies and gentlemen, señoras, señorini, Peter La Tartana les va a presentar su espectáculo Politiduela. Entonces sí nos planteamos cómo era el movimiento de la marioneta y tuvimos muchos problemas al principio. Y incluso yo me acuerdo que Juan y yo nos apuntamos a unas clases de mimo para entender cómo era el movimiento y llevarlo Yo creo que al final pienso que por ahí nos acercamos más a la marioneta más que como interpretación, como baile. Pues es curioso que ahí de repente surge un espacio muy interesante que es la Prospe. Pues autogestionado, miles de asambleas, pero bueno, curiosamente pues no se funcionaba. Y entonces allí trabajaba mucha gente, compañías de teatro, compañías de música, fotógrafos, pintores, de todo. Realmente era como un mogollón, como una cosa que surgió ahí de repente que, bueno, era maravilloso, era un ambiente que era el auténtico centro cultural que soñábamos todos. Aquello era un batiburrillo de gente y de cultura muy viva, muy viva, muy viva. En los años 80 La Tartana era el grupo que aglutinaba a toda una generación de teatro de aquella época, pues a través de una cosa que ellos llamaban en España el tercer teatro. De alguna forma aglutinó a todo un movimiento teatral joven
contestatario, que nos gustaba hacer cosas que nos gustaban a nosotros fundamentalmente. Era un momento que España no conocía esas cosas, esa forma de trabajar, esa forma de actores, con su cuerpo expresando con sus formas, con el sonido, con todo lo que había dentro. A nosotros parecía que era muy bueno, que aquí no sé, en ese momento no estaba la gente preparada a ese nivel, y en ese momento es posible hacer muchas cosas. Yo creo que nosotros nos lanzamos mucho más a buscar qué posibilidades teníamos de traer cosas de Europa para acá. En ese momento la Tartana lo que fue viendo es que la relación también con fuera hacía falta trasladarla aquí, y hacía falta crear cosas que aquí no estaban creadas, ¿no? Hubo una relación con el tercer teatro muy fuerte, con el Odeon Teatro. Eso nos abrió también la visión de lo que en ese momento se podía hacer. Pillamos esa idea de esperanza, de utopía, y la ilustraba muy bien, pues unos zancudos con unas banderas, con instrumentos musicales, y el Odeon le imprimió a todo el teatro de calle español la idea de poesía. En realidad lo que era un teatro mucho más poético, un teatro con una dramaturgia mucho más potente y mucho más universal. Porque eso sí, todos seguíamos los criterios del Odeon Theatre, el entrenamiento, el training, no sabíamos por qué muy bien, pero un training físico durísimo que nosotros también aprendimos. Esto era el tercer teatro, que era el teatro de grupos, el teatro en el cual, el teatro como célula viva, y donde no se buscaba ni el famoseo, ni el dinero, ni los grandes circuitos, sino poder llevar al público de la calle estas joyas que había, ¿no? Y esa idea de llevar toda la poesía a la calle era muy interesante, porque en aquel momento veníamos de La calle es mía de Fraga, y de que en la calle te podían detener si hacías cualquier actividad que no fuera caminar, ¿no? Entonces el teatro de calle en aquel momento pues fue un revulsivo, y se apoyó mucho en esos cambios políticos que hubo, ¿no? Nos encontrábamos en aquel momento en Madrid con una movida de música, de experimentación, performance, audiovisual. Era un movidón aquello tan impresionante que no tenías más remedio que vivirlo y disfrutarlo. Entonces creamos el Festival de Calle de Madrid, que era justo cuando estaba Tierno Galván. Nos permitieron hacer un festival que yo creo que fue un bombazo realmente, porque fue de repente tomar un poco Madrid, por las calles de Madrid, por el centro, por Lavapiés, por Sol, por el Retiro, y montamos un espectáculo conjunto, etc. Había que ir compaginando el crear como creadores, artistas, generar espectáculos, pero al mismo tiempo también dar a conocer y poder seguir evolucionando. Yo creo que conocimos a la Tartana en el año 70, yo creo que en el 80, en el Retiro. Un día se presentó Carlos Marquería en nuestro local y nos invitó a participar en la organización del Festival Internacional de Teatro de Calle que se hacía en San Isidro. Cuando un grupo de gente o una compañía como Tartana empieza a hacer el festival, también es una forma de expresión artística, ¿verdad? Porque de alguna manera tú acotas el territorio artístico en el que tú te mueves. Eso no quiere decir que toda la gente que venga haga el teatro igual que tú, pero sí hay una manera ética y estética de afrontar el asunto del teatro. Entonces, bueno, había un concepto de actor y de miembro de compañía en la que un actor no era solamente un actor que llega, ensaya, actúa y ya está, sino que un actor es una persona que está comprometida con la compañía en todos los niveles. Y bueno, era también interesante porque era un diálogo con el público en la calle, muy directo, pero también era un diálogo con las instituciones. Las ideas, yo creo que conjuntas eran pues ese llevar el arte teatral y escénico a los rincones que podían ser la Corrala, que podían ser la iglesia esta derruida, que hay una biblioteca ahora, las plazas más recónditas, el Retiro.
Nos enseñaron muchísimo los grupos que venían de fuera, que eran mucho más veteranos que Tartana o que Lejanía. De ir de lo más bullicioso, como te decía en el edificio España, a ir a los jardines del Palacio de Cristal de Retiro y crear una poesía con el Titibi bailando el vals con zancos por dentro y por fuera en el lago, con barcas leyendo versos y creando unas imágenes bellísimas con el Cardiff y con todos los actores de los grupos participando, y todo eso visto por miles de personas alrededor. Yo creo que fue un momento de conexión humana y artística muy potente, y creo que sentó las bases de todo el futuro, de lo que somos ahora, para bien y para mal. Para bien y para mal. Sobre todo los primeros años de la Tartana, los equipos surgen de que este es hermano mío, este es el hermano de él, este es mi amigo, este es el amigo del otro, y entonces son los amigos. Pero no había ni actores como tal, ni titiriteros, ni músicos, sino se fueron creando. Yo creo que, bueno, a partir de ahí, de ya ese primer momento donde es duro, porque claro, la amistad y las relaciones que existían eran mucho anteriores, o familiares, tal, o de muchos de pareja mismo, pues hay un momento que lo que interesa ya es decir, bueno, vale, sí, pero vamos a empezar a profesionalizarnos más todavía. De dónde veníamos. Acababa de morir Franco y entonces realmente los teatros no existían. Existía lo que se llama hoy día el teatro comercial y los teatros, los poquitos que había de la administración. Realmente hoy día hay centros culturales que son mejores casi que los teatros, están muy bien dotados, eso no existía. Es decir, la Tartana se tenía que llevar las luces, se tenía que llevar el sonido, los dimmer, los focos, los micros, se llevaba todo, hasta las telas para cerrar el espacio, ¿no? Pero realmente había muy pocas posibilidades. Las posibilidades siempre eran de calle. Ifrit nace de las lecturas del Príncipe Valiente y las Mil y una Noches, que eran las lecturas cuando íbamos de gira. Teníamos habitaciones con 4 camas, porque así por la noche leíamos, iba por turnos, iba leyendo y se leían las Mil y una Noches. Solamente estaba pensado para los teatros y tuvimos dificultades de presentarlo mucho porque no había espacios. Es decir, nos fue mucho más fácil,
relativamente, pero fue más fácil, hubo más bolos, más actividad fuera de España que en España. En España no había espacios. La vanguardia europea se estaba poniendo en pie, ya conocíamos a Arnold Wesker, ya conocíamos todo, luego había un teatro más burgués, no siempre con autores burgueses, Buero Vallejo estaba en esos teatros, pero luego había experiencias de gente muy importante del teatro español, que la lista es interminable, y un teatro comercial bastante barato desde el punto de vista intelectual, y luego había un teatro independiente maravilloso. Si yo tenía a lo mejor 26 años, a los 26 años voy a festivales en Múnich y en Salzburgo y en París y de pronto ves las mejores compañías del mundo y eso te enseñaba. Luego nosotros cogíamos de aquí, de allá, de no sé qué, no sé cuántos y lo aplicábamos a los espectáculos que hacíamos, claro. Me tomaba tan en serio que incluso me sorprendía. No estaba desesperado, solo insatisfecho. No tenía sentimiento personal alguno y ninguna sensibilidad hacia algo distinto a mí. Andaba y me quedaba por ahí indeciso. A veces cambiaba el paso y también el derrotero. Quise escribir un diario que quedó reducido a una sola frase. En el teatro de títeres hay muchas técnicas y también hay muchos materiales que se han ido poco a poco descubriendo. La Tartana siempre ha estado un poco en la búsqueda de esos materiales, de contribuir a presentar sus espectáculos con cosas muy diferentes. Es verdad que Juan también estuvo muchísimo con otro gran titiritero que es Peralta. Pero Peralta es un creador que no tiene la base que tiene en este caso el director de la Tartana, que es la dramaturgia. Porque en muchos espectáculos nos damos cuenta que a lo mejor hay bellísimas muñecos, hay articulación bien hecha, pero no hay dramaturgia. Entonces la Tartana eso ha jugado mucho con ello. Ha jugado muy bien en hacer lo que diríamos los espectáculos completos, redondos, en donde ha habido la búsqueda de las músicas, ha habido la búsqueda de todas las técnicas, de materiales muy diferentes, pero al mismo tiempo con el compromiso de que lo que estaban creando es una obra de teatro. Rodeándolo de un mundo sensual. Olvida lo que viviste y entrégate a la voluptuosidad. El crear esas líneas de trabajo tan diferentes ha hecho la riqueza de la Tartana. La Tartana ha creado ese intento ya te digo, de búsquedas de cosas, no solamente de la creación de las características de los muñecos tan diferentes, sino también jugar con distintos materiales que haya producido diferentes formas, ¿no? Entonces, cada vez que has visto un espectáculo de la Tartana, para mí hay una sorpresa. También explorábamos todos los caminos. Y entonces pues manipulábamos, también al mismo tiempo éramos actores y todo era todo una cosa. Utilizábamos máscaras, no había una cosa de que el actor tiene que ser actor de texto, que solo dice textos. No, el actor hace de todo y en ese sentido nosotros en ese momento explorábamos todas esas posibilidades. Y siempre había unas ganas de evolucionar. Nunca quedarse en el mismo lenguaje. Lear surge después de un momento de escisión de Tartana, donde yo me voy, Juan se queda, hay un momento ahí de impasse y hay un momento donde empezamos a hablar
de cómo seguir. Entonces hay como una reformulación de Tartana y volvemos a juntarnos y a trabajar juntos. Yo creo que se empieza a tener en cuenta la literatura de otra forma. Con la marioneta se busca esa idea, es decir, donde el manipulador interviene directamente con su cuerpo, no a través de la mecánica, donde hay muy poquito. Yo creo que había un momento que se cambiaban los ojos a Lear, al mecanismo, pero había muy poca mecánica, era muy directo. Yo creo que las posibilidades dramáticas de esos movimientos, de esos muñecos, de esas cabezas que de repente giran y tienen hasta cosas que tú no puedes hacer con tu cabeza, pero ellos sí. De repente cosas que puedas, sin romper el muñeco, y sin romper la plástica que tienen que tener, ¿no? Pero de repente hay cosas que ellos pueden hacer que un actor no puede hacer. A mí eso me parece que es muy bonito. El sonido no está grabado, no existe sonido grabado. El sonido únicamente nace de lo que producen los intérpretes, los actores, los elementos. ¡Ay, soy sabia! ¡Soy Medea yo! Hay una decisión de no invertir un dinero en gente de fuera del equipo. Nosotros vamos a autoproducirnos todo y de ahí surgen Lear y Medea material y la flauta mágica, donde aunque ya sí se emplea grabación, pues, es decir, porque la orquesta estaba complicada. Digamos que nos cansábamos del mismo lenguaje, no podíamos haber quedado en el mismo lenguaje de Lear, por ejemplo, porque tenían gran éxito. Y haber hecho siempre lo mismo de Lear, pero con otros espectáculos igual, pero no. La flauta era un tema, no sé, nos gustaba mucho como ópera. Carlos y yo hablamos mucho de ella y yo creo que no la he visto nunca representada como tal, ¿no? Pero sí que el disco lo teníamos, lo oíamos. Entonces, a partir de ahí, de repente, hombre, coger una música tan bonita, tan increíble como era la flauta mágica, yo creo que tenía esa actividad de los muñecos de ser un espectáculo para todos los públicos. En ese momento los títeres eran prácticamente como las personas, es decir, el manipulador los llevaba por detrás, eran de un tamaño casi, sí, de casi el 1,60 m, el 1,70 m, el 1,80 m. Y había personajes, había 2 o 3 que tenían piernas, que las habíamos puesto unos mecanismos de piernas por debajo. Realmente se movía, tenían el muñeco se colocaba sobre la mano y luego en el brazo se colocaba el muñeco. La búsqueda, además, que ha tenido la tartana siempre, no solamente de los elementos artísticos, sino de toda la tecnología que estábamos diciendo. La tartana ha sido una de las compañías pioneras en un poco esto que decíamos, de establecer una serie de, además cuando tuvo la sala, donde la interrelación de las artes estaba, porque se hacían cosas muy, muy diferentes. Yo creo que lo que ha mantenido a la tartana ha sido la creatividad. Y con eso no quiere decir que seamos genios, ¿eh? Eso no estoy hablando de eso nunca. Estoy hablando de la creatividad en el sentido del juego, de las posibilidades diarias de estar siempre abierto a enfrentarse con nuevos retos, estar enfrentado. Yo creo que eso es lo que mantiene realmente la tartana. Lo que sí es verdad que es una pelea continua. Es decir, nosotros estamos convencidos que el mundo del títere tiene que estar en los teatros.
ahora en el momento de la marea muerta, con su superficie tersa y tranquila, y como después viene una brisa suave y las pequeñas ondas se transforman en olas que conquistan olas, y eso me parece natural. Pero la muerte no tiene relación con el árbol, con el mar, ni con el pájaro gorjeante. O sea, había un teatro que no se programaba, porque cuando pasamos de la calle al interior, allí íbamos perdiendo. O sea, el tipo de teatro que se programaba en el interior no era el tipo de teatro que venía de las calles, ¿no? Era otro tipo de teatro más comercial, digamos, más convencional. Yo estaba convencido de que el teatro de bolo está muy bien, pero que lo que consolida producciones y lo que consolida profesionales del teatro es la estabilidad en un espacio, es decir, mínimo una semana, mejor 2, mejor 3, todos los días, hacer una función. Todo ese movimiento entiende que existe un movimiento de programación, que se llama, ¿no? Que es necesario abrir las salas porque hay muchísimas compañías que pueden representar en ella. Yo creo que la gente que empezamos a abrir los espacios fue porque el teatro que estábamos haciendo no se programaba en ningún sitio. Entonces la única posibilidad que teníamos era no tanto tener nuestro espacio, que cada uno hizo lo que pudo, pero sí generar esos espacios donde poder trabajar. Eso ya es a partir de mediados de los 80, donde los grupos madrileños, catalanes, valencianos, empiezan a plantearse otras estrategias y son capaces de abrir salas que en ese momento, no sé si todavía se llaman alternativas, pero que van a dar luego origen a el movimiento de salas alternativas. Esas salas que crearon muchos grupos han sido fundamentales porque ningún grupo de nada, de teatro ni de nada más, de nada, puede subsistir si no es a través del tiempo, si no es con la solidez que da el estar trabajando en equipo, el crear un lenguaje y continuarlo y experimentar y buscar. Si no se hace un trabajo que se desarrolle en el tiempo, y para eso hace falta un espacio, no tendríamos hoy el teatro que tenemos. Y luego muchos teatros públicos también dejaban pequeños espacios donde fueran creciendo estas salas que ya en los 80 empezaron a coger forma. Ya nace Ensayo 100, ya nace La Cuarta Pared y nace esa Pradillo que se desvincula del centro de la ciudad por decisión propia y por la que ha pasado lo mejor del teatro alternativo europeo en los últimos 30 o 40 años. Es mucho tiempo. 20 años. Los gritos de macho, padrón de caudillo, comandante en jefe, vía supremo, benefactor. Yo creo que el Ministerio de Cultura apoyara a la Tartana para montar Pradillo, no sé por qué lo hizo, o sea, no sé. Pero fue una cosa muy mágica, ¿no? Justamente por no pertenecer a ninguna familia, ¿no? O sea, no había ninguna escuela, ni la escuela Leighton, ni nada. O sea, era una gente que se lo estaba montando sobre la marcha, siguiendo unas líneas de trabajo de otra gente. O sea, tampoco salían de la nada, ¿no? Sino que había conexiones con otras líneas de trabajo. Pero no tenían miedo a hacerlo, ¿no? Y bueno, yo pienso que la fórmula tartana era, no sé, creo que era eso, que tanto Carlos como Juan disfrutaban mucho con lo que hacían. Pues un teatro de vanguardia, que apostaba por la innovación, por nuevos proyectos, por nueva forma de hacer teatro.
manejo, pues eso, del tiempo, de los silencios, ¿no? Yo creo que en Tartana y en Pradillo se ha trabajado mucho, ¿no? Cosas que tenían mucha más emoción que el texto, porque el texto tenía era menos dramático, o sea, te decía menos que todas las circunstancias que rodeaban la acción en pequeños detalles, pequeñas cosas, ¿no? Muerto está el pasado, muerto estará el futuro y todo lo que está ante mis ojos. Tenías un poco que adoptar una actitud de querer entrar, ¿no? Pero una vez que entrabas era muy emocionante, ¿no? Era lo que estaba pasando, ¿no? O sea, que era un teatro de títeres, pero un teatro de títeres como muy comprometido, ¿no? O sea, tenía con una estética muy singular, no tenía ningún afán pedagógico, pero sí tenían un afán de provocar una indignación, de provocar a la gente pues sensaciones incluso de agobio y angustia. Mientras las multinacionales gringas extienden sus tentáculos por Latinoamérica y chupan ávidamente la sangre de sus venas abiertas, nuestro héroe se extasía ante los cabellos y hombros desnudos de Katy. Pradillo, para mí, yo lo que no tengo ninguna duda es que cuando nace Pradillo es un momento también muy importante para la escena madrileña. Y me parece que junto con La Cuarta Pared, que también hay que decirlo, fueron en ese momento la consolidación de que era posible en Madrid eso que te digo, un proyecto como Yo Sueño, que es un proyecto de viabilidad de la relación de un grupo con un espacio. O sea, que haya una dialéctica, de que ese espacio tenga una personalidad. La verdad es que no sé qué buscas aquí, donde nada puede suceder nunca. La subvención yo creo que es el pan de hoy y el hambre de mañana, porque solo te da para producir, no te da para continuar. En los años 70 es igual, en los años 80 es la necesidad del apoyo de donde haya un núcleo creativo interesante, ayudarles en continuidad, no puntualmente. Y en eso se ha fallado. Ahora soy el hombre más feliz de la tierra. Entonces ese sueño de la Pradillo, que era un sueño fantástico, tuvo toda el ímpetu, tuvo lo que fue la personalidad que le crearon durante un tiempo, y no con estas convulsiones que se han ido creando por falta de ayudas de un Estado que no ha sabido comprender el movimiento teatral alternativo. Que yo creo que justamente La Tartana es el núcleo fundamental de transformación, porque parte de los sueños que teníamos la gente del teatro independiente y que no lo podíamos hacer, ellos empezaron a poder hacerlo. El mejor espectáculo de teatro infantil, títeres o marionetas, Frankenstein, La Tartana. Frankenstein era un espectáculo muy oscuro, lo recuerdo muy oscuro, que en su momento me llamó la atención precisamente por eso, ¿no? Porque digamos que La Tartana abordaba una historia como Frankenstein
y la abordaba, bueno, pues desde el lugar de la tartana, es decir, si había que ponerse con la oscuridad de un relato gótico, como es el caso de Frankenstein, pues lo hizo sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Y eso es la libertad creativa que cualquier artista que se dedique al público infantil debería de respetar. Nos parece que por donde nosotros va es primero saber a quién va dirigido el espectáculo que hagamos, y entonces como ahora mismo estamos en el mundo infantil, pues saber que el mundo infantil tiene unas claves, ¿no? La plástica, el movimiento, el juego, hay una serie de cosas que al niño le gustan. Lo que nos gustaría es hacer espectáculos de todos los públicos, es algo que sería muchísimo mejor y que luego ya la gente ponga sus edades. Ese es el problema un poco, ¿no? Que el mundo del títere al final lo banalizamos con que es para niños. Yo creo que ahí pienso que ojalá hubiera que la elección si es para niños, para mayores o para viejos o para lo que sea, fuera del mismo público y no de los creadores que lo hacemos. En realidad yo creo que debemos de tender poco a poco a dejar de hablar de teatro infantil o teatro para la infancia y hablar de teatro, o mejor dicho, de artes escénicas. Es decir, ahora la creación contemporánea tiende muchísimo más a la fusión de disciplinas. Entonces, el teatro infantil, por supuesto que existen esos géneros. El teatro infantil toca todas las disciplinas y yo te diría que toca todos los lenguajes expresivos, y bajo mi punto de vista lo que ocurre es que los mezcla con mucha más voluntad de indagar que otro teatro. Elevar el títere a esa categoría, eso es un poco de las tres situaciones que se ha vivido, ¿no? El compromiso con los públicos, el crear espectáculos en donde haya una interrelación muy fuerte de otras técnicas, de otros materiales, de otras, como decíamos, otras disciplinas, y el hacer los títeres tanto para niños como para adultos sin tener que tener tanto la categoría tan específica. Sabemos que nuestro público es el público infantil, que sí que es verdad que tenemos que nuestras escenografías intentamos hacerlas muy bien hechas para que los padres se entusiasmen con ese cuento, que no sea solo una cosa que puede divertirse los niños, sino que los padres disfruten viendo ese espectáculo infantil, ¿no? O sea, que puedan disfrutarlo. Pero es que es muy evidente muchas veces que cuando alguien se sube al escenario para hacer teatro infantil, no quiere tanto conectar con el niño, como haría si fuera adulto, sino enseñarle algo. Decirle, este teatro educativo, ¿no? Efectivamente, o sea, la propuesta de la tartana no estaba haciendo un mensaje ecologista para hay que cuidar el planeta, el agua es un bien escaso, etcétera, etcétera, sino que estaba construyendo una historia en la que eso estaba como trasfondo de esa historia, pero eso era un elemento de la historia, no estaba sacrificando la historia en pro del mensaje. Creímos la necesidad de crear una asociación porque nos estábamos dando cuenta de que el teatro que se estaba haciendo para la infancia en este país estaba completamente deteriorado. Digamos que estaba avanzando hacia un camino que no interesaba, porque se seguía tratando al público infantil como un público menor, un género chico y un género de niños tontos que no entendían, que no valoraban y que se les podía tratar como un público que se le puede meter de todo. Desde hace unos años todo eso yo creo que se ha avanzado mucho, las compañías han mejorado en la temática de los trabajos y creo que las salas han empezado a reducir los aforos y han procurado no masificar. Creo que la clave está en crear una atmósfera, en crear unos estímulos sensoriales que les, por imágenes, por la utilización de música, ser posible en directo, creen esa atmósfera y creen una especie de sueño, un algo mágico, distinto, que sugiera cosas. Porque lo que no vamos a poder es intelectualizar la respuesta que den los pequeños. Pero si es que el teatro tiene una cosa y es
que si está bien hecho, si es una bella propuesta, no puede fallar. No se trata de que los niños den palmaditas ni que canten, se trata de que se identifiquen con la persona que les cuenta. Y eso no se necesita texto, no se necesita nada, se necesita verdad en la cara de la persona que habla con ellos. Que el teatro tiene algo muy interesante para el niño. Es un juego creador, es un juego que el niño determina incluso los propios personajes y las acciones que está viendo, en muchas ocasiones con su propia fantasía, y él recibe un mensaje a veces diferente del que el creador ha querido dar. El niño es mucho más capaz en muchas ocasiones de lo que está viendo, de disfrutarlo y de entenderlo, que es lo que se está estableciendo. La verdad es que era una propuesta de lo que yo conozco del mundo del títere, que no soy tan experto, pero era una propuesta muy innovadora por el manejo de los objetos, aparte de la pieza musical, que es una verdadera delicia, pero por el juego, ¿no? Aquella taza gigantesca, todos los elementos de iluminación, los muñecos, las telas, un muñeco con un hábito rojo, ¿no? Que todavía recuerdo, probablemente la primera vez para muchísimos niños que escuchaban una pieza de música clásica y más un formato de ópera, aunque sea una ópera pequeña, ¿no? Entonces fue un fenómeno, digamos, sorprendente. Tartana, desde ahí, la evolución en la creación de muñecos era impresionante. Ha habido muñecos de una calidad como personaje impresionante, conmovedora. Es una forma de demostrar, como te digo, en este siglo XXI, que los títeres verdaderamente no tienen límite. Para nosotros el protagonista es el títere. Somos una compañía de títeres y el protagonista es el títere. Y todos están a lo que el títere necesita. El actor está al servicio del títere, es el títere el protagonista. Entonces queremos darle la importancia que tiene. Yo creo que es que hay un problema y lo que pasa es que no sabemos cómo resolverlo. Es ¿de dónde tiene que ser el titiritero? ¿De la Escuela de Arte Dramático o de la Escuela de Bellas Artes o Artes y Oficios?
Ahí es la polémica que hay. Sería necesario tener una escuela de titiriteros, que para mí estaría englobado toda la parte plástica y toda la parte actoral. Entonces todo vamos aprendiendo en tallercillos, que va habiendo cursos muy puntuales, pero escuela como tal no existe hoy. No hay una escuela. Una maravilla, claro que existiera esa escuela, una escuela de títeres, ¿no? Una escuela de artes del títere, ¿no? Donde se aprenda eso, lo que es fabricación de un muñeco, manipulación del muñeco, trabajar los guiones, trabajar la escenografía, parte actoral, todo lo que es un espectáculo desde que empieza hasta que termina, ¿no? Hacemos nosotros, la tartana, para mí siempre son equipos de gente que van poco a poco integrándose conmigo en principio, porque soy el que está todos los años, no por otra cosa, ¿no? Y entonces se van integrando y entonces ese equipo va creciendo y vamos buscando necesidades y cada uno se va adaptando y buscando qué es lo que más le gusta, pero también qué es lo que necesita ese espectáculo, porque al final, el final de todo lo que hacemos aquí es para hacer un espectáculo, el espectáculo que queremos hacer, ¿no? Entonces poco a poco te vas metiendo en todo el proceso, ¿no? O sea, yo estaba muy metida en la plástica, pero de la plástica solo y exclusiva, que hice a lo mejor en el primero o el segundo espectáculo, ya me he metido en todo el proceso. No es difícil, es decir, llevar la plástica a algo tan artístico como es la fabricación de marionetas, de escenografías, es que va totalmente ligado, ¿no? Entonces es muy fácil, enamorarse de un proyecto de otro es que es prácticamente lo mismo, ¿no? Además es un trabajo muy variado. Que el proceso es sentarnos, empezar a divagar, empezar a decir muchísimas chorradas y muchísimas cosas que no nos sirven para nada, hasta que de repente hay una idea que a todos, todo lo agarramos, todo lo vamos ampliando, todas las vamos haciendo crecer y está ahí. Espectáculo empiezan y es que se va desarrollando de una manera que sabes cómo empieza pero no cómo van a terminar. La escenografía tiene una idea, pero según la empiezan a montar pues va a ir cambiando y ver un poco cómo va creciendo hasta llegar a los ensayos cuando ya suele estar terminado. La historia suele estar muy clara en la tartana y en el proceso de creación Juan Muñoz, Inés Maroto y Luis, que preparan la historia, está bastante claro, pero luego en el momento de los ensayos hay mucho espacio donde nos toca improvisar, ver cosas, y ese momento para mí suele ser bastante interesante, ¿no? Nos permite hacer muchas cosas, proponer cosas y hay muchas cosas que quedan ahí, ¿no? Para mí son un poco la parte más intensa de los espectáculos, los ensayos, porque estamos mucho tiempo juntos haciendo lo mismo y es como la parte más intensa de todo el proceso. Luego una vez que sale de gira se relaja un poco. Generalmente siempre estás un poco encima del espectáculo al principio, pero luego ya se relaja la tensión. Con la tartana encontré esa posibilidad también de contar historias. Es como una fábrica de sueños. Para mí ha supuesto una escuela, ¿no? Una escuela de teatro de títeres, algo que no es tampoco fácil encontrar porque no es fácil formarse dentro del mundo de los títeres. O sea, yo también he aprendido mucho, ¿no? de todo lo que sería pues, el mundo del teatro, aparte del títere, pero del mundo del teatro y de cómo funciona y de los entresijos que hay. Pues para mí ha sido una oportunidad de poder dedicarme a lo que quiero, de verdad dedicarme a lo que quiero, que creo que hoy día es bastante complicado, por ejemplo, en el mundo del teatro, poder dedicarte al teatro y decir que vives del teatro. En este mundo lo más interesante, todas estas horas que echamos aquí, etcétera, etcétera, no es, como todo el mundo sabe, ni el dinero, ni la gloria futura
lo que sea. No, es ese continuo trabajo que estamos haciendo, el aprendizaje, la creación, retos que nos gusta ir superando. Con eso no quiere decir que todo sea un placer, pero en general el placer es lo que manda en todo este trabajo. Como todas las artes, pues como no te guste, como no estés enamorado de ello, creo que no sale, vamos, es que no saldrías. Entonces no hay muchos apoyos institucionales para que esto tenga, no sea un arte menor, sino esto puede ser un arte mayor como cualquier otro, como el cine o como el teatro, ¿sabes? Entonces no creo que se vaya a morir porque hay mucha afición, lo que tienen los que nos gusta y vamos a mantenerlo, ¿no? Hombre, si nos meten a todos en la cárcel, a lo mejor, si terminamos todos los titiriteros en la cárcel, a lo mejor sí se termina. No, hombre, no, cogemos más fuerza. Pero yo creo que no, ¿no? No acabaremos todos en la cárcel. Bueno, hacemos un teatrito allí en la cárcel.